el día 12 de octubre del año 1492, 3 carabelas con Cristóbal Colón al frente llegaron a América. Tras años de lograr quien costease ese viaje, finalmente consiguió el dinero y la tripulación necesarias. Y después de más de 2 meses de camino, o más bien de navegación, arribaron a la isla de Guanahani, muy cerca de la actual Cuba. Pero rápidamente pasaron de la euforia a la decadencia. Uno de los barcos se encalló y tuvieron que destruirlo para construir un fuerte. Después de valorar la situación, se dieron cuenta de que no había otra opción posible que regresar a Castilla con la intención de, sí, informar de ese descubrimiento, pero también de regresar con provisiones. La mayoría de los tripulantes regresaron a Europa, pero 39 de ellos se quedaron allí, custodiando el fuerte. Les dejaron con armas y con provisiones con el fin de que pudieran sobrevivir, pero tardaron unos 11 meses en volver. Y a su regreso, todos habían fallecido. En un principio pensaron que habían sido atacados por los indígenas, pero después de las investigaciones pertinentes, concluyeron que los españoles se habían matado entre ellos. En cuestión de semanas surgieron los celos, las riñas, las trifulcas, las ofensas, y terminaron enzarzados, unos contra otros, en una guerra fratricida que al final terminaría con la vida de todos. Ni lo extraordinario de la proeza, ni las posibilidades de una vida mejor fueron alicientes suficientes para ellos y pasaron de la euforia a la decadencia absoluta. Durante varios de sus libros, a lo largo de varios de sus libros, la Biblia nos presenta la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, y en particular la historia de cómo este pueblo llega a la tierra prometida. Este es el caso del llamado libro de los jueces. El pueblo se encuentra en un momento apoteósico, en un momento histórico. Nunca antes se habían visto ante una oportunidad como esa. Después de 40 años en el desierto, el pueblo por fin está en la tierra prometida. Después de 400 años como extranjeros, el pueblo por fin habita en una tierra propia. Después de generaciones y generaciones como esclavos, el pueblo por fin es dueño de una casa propia. Después de guerras, de huidas, de desgracias, de muertes masivas, el pueblo por fin se encuentra ante la posibilidad de disfrutar de paz, de prosperidad, de todo aquello que por largo tiempo había anhelado. Se encuentran ante la posibilidad de criar a sus hijos en un ambiente sano, sin la presión de esos paganos egipcios. Se encuentran ante la posibilidad de desarrollar sus vidas y profesiones en un ambiente libre de injerencias, de intromisiones externas. Por fin pueden vivir su fe en libertad. Por fin pueden dedicarse a lo que siempre habían deseado. Pero igual que aquellos marineros que llegaron al Nuevo Mundo, el pueblo de Israel rápidamente pasará de la euforia a la decadencia. A una decadencia como nunca antes habían conocido. Y lo peor de todo es que, a diferencia de esos llamados descubridores, este pueblo estaba ya sobre aviso. Y es que junto antes de morir, Josué, el gran capitán de Israel, que es muy veterano, que es muy anciano, que sabe que nunca más se va a dirigir a aquella nación, los desafía en el nombre del Señor. Los desafía en el nombre del Señor a definirse y a posicionarse, a confirmar de qué lado realmente están.
Josué le recuerda todo lo que Dios había hecho a lo largo de la historia. Y les desafía a temer a ese Dios de manera permanente, especialmente ahora que han recibido su heredad. Y les exhorta a seguirle en integridad y en fidelidad y en exclusividad. Finalmente les advierte de no tomar a la ligera sus compromisos. Pero el pueblo insiste y afirma hasta 4 veces a viva voz que Dios es lo más importante para ellos. Y hasta llegan a hacer un acuerdo visible. Fíjate lo que dice el capítulo 24 del libro de Josué, versículo 25. Josué 24, versículo 25. Dice ahí que entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Lo que está describiendo aquí es lo sagrado de este momento, es lo serio de este acuerdo vinculante. Versículo 27 del capítulo 24 de Josué dice ahí que Josué se refirió a todo el pueblo diciendo: «He aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios». Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Pero Josué muere. Y así comienza el libro de Jueces. Un libro de jueces que un predicador ha titulado La degeneración de generación en generación. Porque si hay un tema que sobresale sobre todos los demás es precisamente este: la degeneración, la decadencia de un pueblo que decía conocer a Dios, de un pueblo que decía amar a Dios, de un pueblo que decía ir en pos del nombre del Señor, de un pueblo que termina haciendo lo que bien le parece. Moisés ya no está, Josué ya no está, Caleb es mayor y el pueblo se comportará como ese adolescente que sale por primera vez del cuidado de sus padres y se siente libre y se siente mayor y se siente capaz y suficiente de hacer lo que bien le parezca. En este libro de Jueces encontramos historias de héroes y de valientes, pero también fracasos. Vemos la mano poderosa de Dios, pero también su indignación ante la actitud de un pueblo desbocado. Pero sobre todo, muchas lágrimas, mucha maldad, mucha sangre, mucha muerte, mucha destrucción. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Jueces. Aquí va a estar el texto que en esta mañana ocupará nuestra atención. Vamos a leerlo. Es largo, pero a la iglesia venimos a escuchar la voz del Señor y hemos orado que Él nos hable con claridad. Así que qué mejor que leer su palabra en voz alta. Dice así el libro de los Jueces, capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleamos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Y derrotaron a 10.000 hombres en Bezec. Hallaron a Adoni-Bezec en Bezec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Bezec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Bezec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa, como yo he hecho. Así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió.
Y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén, y la tomaron, la pasaron a filo de espada, y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó, y él le dio a su esposa Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, dame una bendición. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque éstos tenían carros de hierro. Entonces dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad, y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas, y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Iblemán y sus aldeas, ni de los habitantes de Megido y sus aldeas, y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitan en Gezer, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Gezer. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Aal, ni de Akzib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hasta arriba. Hasta aquí la lectura en esta mañana, y en el tiempo que tenemos trataré de explicar qué está sucediendo aquí y por qué tanto detalle. No es casual, no es caprichoso. En este primer capítulo
percibimos cómo desde muy pronto el pueblo se relaja en sus compromisos. Desde muy temprano el pueblo rebaja el tono de sus acciones. Comienza a ser más tolerante con según qué determinadas cuestiones. Desde sus primeros pasos comienza a ser más permisivo según qué situaciones también. Empieza a permitirse ciertas licencias, ciertas concesiones. No sé cuántos de los presentes habéis viajado en barco. Hoy existen sistemas de medición muy precisos, pero por muchos siglos los cálculos no eran tan precisos. Y equivocarse, aunque fuese mínimamente, llevaba a la embarcación a un lugar muy distinto del que se había previsto en primera instancia. Por eso se producen y se han producido a lo largo de la historia tantos hundimientos y por eso se han producido a lo largo de la historia tantas pérdidas de embarcaciones que nunca supieron regresar a buen puerto. Lo que en un principio aquí podía parecer una pequeñísima desviación, con el tiempo se convierte en una gran distancia. Una distancia que para muchos de estos israelitas será imposible de salvar. El libro de los Jueces nos relata cómo el pueblo de Dios, como un pueblo joven y prometedor, como algunos nos contemplan a nosotros hoy, progresivamente se irá alejando de Dios. Este capítulo 1 de Jueces nos recuerda que desviarse del propósito de Dios no solo nos aleja de sus bendiciones, sino que nos conduce directos al abismo más profundo. Este texto nos muestra cómo un pueblo que acaba de comenzar a labrar su historia se encuentra solamente a 3 pasos de la destrucción. Esta misma semana se cumplían 2 años de nuestra primera reunión pública. Acabamos de iniciar una andadura y estamos animados, estamos emocionados. Espero que este sea el sentir de la mayoría. Estamos agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Sin duda esto es así. Pero como muchas veces respondo cuando me preguntan por esta congregación, estamos en pañales. En pañales. Porque como en el caso de aquellos marineros en el Nuevo Mundo, o como en el caso de estos israelitas en la tierra prometida, este es simplemente el inicio de la carrera, no el final. Y haremos bien en no bajar la guardia, en no conformarnos con lo que hemos experimentado hasta aquí. Yo sé que para algunos esta es la congregación más grande en la que jamás han estado. Sé que para algunos es la primera vez que no tienen que discutir acerca de lo que creen, que pueden afirmar lo que la Biblia dice sin temor a ser burlados o a ser descalificados. Pero este es solo el inicio de la carrera. Y hemos de tomar las precauciones necesarias. Hemos de seguir las instrucciones adecuadas. En esta mañana vamos a ver aquí en este texto 3 concesiones que nos alejan peligrosamente de los caminos del Señor, para que seamos cuidadosos con nuestra vida espiritual. Así que hoy no mires al de al lado, ni al de delante, ni al de atrás. Mira tu propio corazón. Examina tu propio corazón. La primera de las concesiones es la siguiente. Concesiones en nuestra relación con Dios. Concesiones en nuestra relación con Dios. No ha pasado mucho tiempo desde que Josué, tengo la excusa de que Josué y Jesús son el mismo nombre, pero nos referimos a Josué, el de la historia que acabamos de leer. Este Josué hace apenas unos días, quizás semanas, que ha fallecido. El versículo 1 nos describe cómo el pueblo ya no tiene a un Josué, ya no tiene a un interlocutor, ya no tiene a un único interlocutor. Y se trata de un acercamiento general a Dios. Algo inédito desde que Dios había revelado su palabra a Moisés primero
y a Josué después. Dice el versículo 1 que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel en general consultaron al Señor. De hecho, si os acordáis, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el pueblo es el que pide a Moisés que sea él el que hable con Dios, porque el pueblo tiembla ante la presencia de Dios. Dice el versículo 19 de Éxodo 20, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Pero ahora no existe ningún protocolo, no hay ninguna instrucción. Se dirigen a Dios sin especificar el quién es o el cómo. De hecho, no tenemos constancia aquí de ninguna intervención, ni de sacerdotes, ni de levitas, ninguno de los que Dios había ya designado como responsables para mediar entre él y el pueblo. Ninguno de ellos aparece en la escena. A lo largo del territorio ya había ciudades habitadas por levitas, precisamente para facilitar el acercamiento del pueblo a la persona de Dios. Pero ninguno es nombrado en este pasaje. Un par de veces se nos dice que Dios estaba con Judá y con los hijos de José, pero a partir del versículo 22 no se vuelve a hacer ninguna indicación al respecto. Ni tampoco se dice que nadie entre todas las tribus que se nombran, que son muchas, se acerque o busque consejo de parte del Señor. No hay intencionalidad, no hay planificación, no hay temor de Dios. Un tiempo atrás, el pueblo no hubiera dado ni un solo paso sin consultarlo primero con Dios, pero ahora la gente se mueve por sus emociones y por sus deseos y por sus preferencias. Cada uno las suyas. Pero la persona de Dios está ausente. Hoy en día no necesitamos un grupo de religiosos colegiados para que nos relacionemos con Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Dios es santo, nosotros no lo somos, Él es perfecto en todos sus caminos, nosotros no lo somos, nuestro pecado nos condiciona y nos condena a vivir lejos de Él, a vivir sin acceso a Él, pero dice el libro de Hebreos en su capítulo 10 que Cristo ha abierto un camino vivo y nuevo por medio de su muerte en la cruz. Por gracia, por la fe, recibimos perdón de todos nuestros pecados. De todos nuestros pecados. Obtenemos acceso a la misma presencia de Dios por medio de su resurrección, por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero eso no significa que lo hagamos de cualquier manera. Que nadie se equivoque aquí. Eso no significa que nos acerquemos a Él a la ligera. En ese mismo capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 22, dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si somos del Señor, contamos con su permiso, contamos con su bendición, contamos con el privilegio de acercarnos a la persona de Dios a través de su propio Hijo. Pero no lo hacemos de cualquier manera. Sí, de manera personal. Sí, de manera particular. Sí, sin citas previas, ni esperas, ni listas, ni restricciones. Pero no lo hacemos de cualquier manera. Y sin embargo, tenemos el privilegio y la oportunidad de dirigirnos directamente a Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿vives en la presencia de Dios? No digo aquí y ahora. No digo cuando el de al lado te está mirando. No digo cuando el pastor te pide que ores. Digo cuando estás tú solo, en lo privado de tu habitación, en lo privado de tu puesto de trabajo, en lo privado de tu corazón. ¿Vives en la presencia de Dios? En el caso de aquellos israelitas, en el momento en que
sus problemas aparentes desaparecieron, dejaron de buscar el rostro de Dios. Dejaron de buscar el rostro de Dios, se alejaron de la comunión con Dios. Algunos solamente se acercan a Dios con la lista de problemas para que Él se los solucione. Si ese es el caso, búscate un secretario o una secretaria. Dios no es tu secretario. Dios no es tu secretaria. Sin duda está deseoso de escuchar cuál es la situación en la que estás, aunque ya lo sabe. Pero no te acerques a Dios solamente para entregarle tu lista de problemas, esperando soluciones inmediatas. Dios no es tu mayordomo. Alguien ha dicho, no hay nada más importante en la vida de un creyente que su relación con Dios. Oh, Dios quiera que esto sea una realidad. ¿No hay nada más importante en tu vida que tu relación con Dios? Te voy a decir una cosa. A mi esposa no le gusta cuando me voy de viaje, porque quiere estar conmigo. No le gusta cuando paso días y noches fuera, porque quiere estar conmigo. Porque para ella su relación conmigo es importante. ¿Es para ti lo más importante, tu relación con Dios? ¿Y cuánto tiempo pasas a solas con Dios? ¿Es lo más importante? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? ¿Cómo puedes saber si estás viviendo tu relación con Él de manera adecuada? Bueno, del mismo modo que las aplicaciones de los teléfonos nos dicen en qué invertimos nuestro tiempo cuando usamos el teléfono, cuáles son las aplicaciones y cuánto tiempo dedicamos a cada una de ellas, qué calidad del teléfono vamos a emplear y cuánta cantidad de tiempo vamos a usar y a invertir. Con las relaciones pasa exactamente lo mismo. ¿Quieres saber si estás viviendo tu relación con Él de manera adecuada? Analiza la calidad del tiempo que pasas con Dios y analiza la cantidad del tiempo que pasas con Dios. Piénsalo. No te vayas a casa corriendo hoy y te sientes ya a comer. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Y cómo es el tiempo que pasas en la presencia de Dios? Uf. Quizás ya no podemos decir que para mí, creyente en Cristo, lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Yo te pregunto, no si te pasas el día en internet escuchando a unos y a otros. Cuidado con esto. Hay mucha basura en internet. Y sabes una cosa, los falsos se presentan como verdaderos y tienen la habilidad de hacernos creer que son de los verdaderos. No se trata simplemente de ponerte una y otra vez cosas que encuentres en internet. Se trata de estar en la presencia de Dios. Déjate de escuchar tanto sermón barato y lee la Biblia. Deja de dar oído a estos que llegan con frases aparentemente conmovedoras. Y ponte de rodillas y ora al Señor de cielos y tierra. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás orando la palabra de Dios? ¿Estás hablando con Dios? Dice la Escritura que Cristo Jesús ha venido a reconciliarnos primero y ante todo con ese Dios. Cristo ha sufrido para llevarnos no simplemente al cielo, para llevarnos a Dios. Jesús murió y resucitó para acercarnos a Dios. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es, donde Dios está. Tenemos el privilegio de acceder a la misma presencia de Dios. Tenemos la responsabilidad de vivir a solas con Dios. La pregunta es, ¿realmente queremos hacerlo? Algunas personas quisieran tener una mejor vida de la que tienen y quisieran
mudarse a otro lugar y quisieran relacionarse con otras personas y quisieran disfrutar de otro estilo de vida, pero no pueden. Pueden pensar mucho en ello, pero no tienen los medios para conseguirlo. Bueno, Dios ha abierto un camino vivo y nuevo por medio de su Hijo para llevarnos ante su misma presencia, sin intermediarios. Solamente Dios y tú. Este texto nos informa en primer lugar del peligro de hacer concesiones en nuestra relación con Dios. Y todo desvío comienza precisamente en este punto. En el de rebajar, en el de relajar, en el de descuidar nuestra relación personal y privada con Dios. Esta es la primera concesión peligrosa. Tengamos cuidado, hermanos. Enfoquémonos en lo que es prioritario. Pero hay una segunda concesión que es peligrosa también y que de una manera sutil pero definitiva nos aleja hasta el desastre. Y es la siguiente: concesiones en relación o en nuestra relación con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. Aquí en el texto que hemos leído, Jueces capítulo 1, se percibe una fragmentación, una ruptura. El pueblo ya no se presenta como una unidad, sino como un conjunto de tribus. La mayoría de los presentes sabe que el que habla aquí y ahora procede de Galicia. Y aunque uno se sienta orgulloso de su lugar de procedencia, en realidad no tiene nada de particular o de especial porque hay gallegos en todas partes. Tanto es así que en muchos países, algunos conocéis esto de primera mano, a los españoles directamente se les llama gallegos, porque están en todas partes. Lo curioso es que vivan en el país en el que vivan, a los gallegos se les reconoce fácilmente. Y no solo por su acento, también por su espíritu de comunidad. Así que muchos de ellos se organizan en las casas del pueblo, en las casas de Galicia y hacen asociaciones y celebran comidas y tratan de pasar el mayor tiempo posible ellos juntos. Esto no es algo excepcional. Seguro que muchas comunidades de las que procedéis pues tienen este mismo testimonio. Pero si hablamos de conciencia nacional, si pensamos de un sentido profundo de pertenencia a un pueblo, los judíos son los primeros. Los israelitas de la historia que tenemos aquí delante tienen una identidad particular, han sido separados del resto de todos los demás pueblos y sin embargo, cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta que no son los judíos los que tienen la mayor identidad propia, son los cristianos. Son aquellos que han sido unidos a Cristo, los que están en Cristo, los que han sido redimidos bajo lo que llamamos el nuevo pacto, los que disfrutan de un mayor sentido de pertenencia, de una comunión incomparable. Y es que la Biblia presenta a los creyentes como miembros los unos de los otros, porque los unos para con los otros formamos parte de un mismo organismo unido a Cristo de manera indisoluble, inseparable. Si un miembro se duele, todos se duelen. Si un miembro se goza, todos se gozan. Si un miembro madura, todos nos beneficiamos. Si un miembro fracasa, todos fracasamos. Y una vez más, el autor de la carta a los Hebreos que citaba hace un momento, nos recuerda que el reunirse con otros creyentes no simplemente es algo saludable, algo beneficioso, es mucho más. ¿Recordáis el texto, verdad? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es un hábito, es un hobby, es una manera de vivir. ¿Cuál? La de no congregarse. Para el creyente, el congregarse
no es simplemente una opción, es una seña de identidad entre aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio. De hecho, en el Nuevo Testamento no se entiende un creyente que vive su fe al margen de la iglesia local. Esto es lo raro, esto es lo sospechoso, esto es lo que debería encender las luces rojas. Un creyente que vive su fe al margen de la iglesia local. Y sin embargo, algunos han convertido en un hábito eso de no congregarse. Al punto que lo que les caracteriza es precisamente el que están separados del resto de los creyentes. El no encontrarse, el no pasar tiempo con los creyentes en Cristo. ¿Alguna vez has escuchado algo como esto? No me congrego en ninguna iglesia, pero mi relación con Dios es excelente. Nunca he estado en un momento mejor en mi vida cristiana, aunque llevo meses sin ir a ninguna iglesia. Personas tremendamente críticas con otros cristianos en general y tremendamente críticas con otras iglesias o con las iglesias en particular. Pero tranquilos en cuanto a su condición espiritual, porque nunca han experimentado tal cercanía con el Señor. Venimos arrastrando unos años de COVID aquí y allí, y durante el tiempo de pandemia se ha dado alas a una nueva forma de reunión. Muchas congregaciones y ministerios han desarrollado todo tipo de iniciativas en línea. Y en un momento determinado resultó de mucha ayuda el seguir contando con instrucción, con enseñanza, a pesar de no poder salir de casa. Pero ahora ya no hay normas de distanciamiento. Y sin embargo, algunos siguen guardando distancia con los creyentes y con la Iglesia de Cristo. Conozco de muchas congregaciones que han visto mermada su asistencia desde que se volvieron a producir reuniones presenciales. Y también de algunas iglesias que ya no llegaron ni a abrir. Hermanos, no rechazamos las posibilidades que la tecnología nos ofrece, pero la Iglesia de Cristo no ha sido diseñada para vivirla remotamente. Nuestra fe no ha sido concebida para el metaverso, en el que uno se enchufa y se desenchufa cuando le apetece. La asistencia a las reuniones no es un capricho, no es un lujo. La comunión real es presencial, también los jueves. Porque es cuando estamos juntos como pueblo, que escuchamos la palabra y cantamos y oramos y participamos de la mesa del Señor como un solo cuerpo. Siendo exhortados y exhortándonos los unos a los otros, siendo animados y animándonos los unos a los otros, siendo amados y amándonos los unos a los otros. Si pretendes vivir tu fe al margen del cuerpo, la tuya será una fe mutilada. A uno de estos reyes les cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Creo que no le hizo mucha gracia. El que un cristiano pretenda vivir su vida cristiana alejado de la comunión de la Iglesia, independientemente de la vida de la Iglesia, es una anomalía, es una incongruencia, es una concesión que en última instancia nos aleja de Dios y, escúchame bien, nos acerca a la apostasía. Esto es lo que Juan indica en su primera epístola, en el capítulo 2. Salieron de nosotros, dicho de otra manera, dejaron de congregarse, dejaron de reunirse con nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Creo que no hace falta ir a la Universidad de Oxford o de Cambridge para entender esto. Se fueron porque no eran de nosotros. No regresaron porque no querían estar con nosotros. No eran de nosotros. Y lo decimos no con superioridad moral, sino con tristeza y con dolor en el corazón.
Ayer comentábamos con algún hermano cómo este grupo está creciendo, pero también hay algunos que ya no están entre nosotros. Y no es porque les hemos pedido simplemente que se marchen, es porque salieron de nosotros. No quisieron seguir entre nosotros. Y ¿sabes lo peor de todo? No es que se hayan ido a otra iglesia, es que directamente no están yendo a ninguna. Y esto es triste. Pero esto comienza en el momento en el que convertimos el congregarnos como una opción más dentro de las distintas oportunidades que la vida cristiana me ofrece. ¿No es así? ¿No es así? En esta mañana te pregunto, de entre todas las actividades y compromisos que ocupan tu semana, ¿es una prioridad para ti el congregarse? No estoy diciendo que tengas que venir aquí enfermo con un virus súper contagioso y todos los demás terminemos enfermos también. Hay motivos para no venir, motivos legítimos. Cada uno delante del Señor ha de examinar su corazón. Pero hablamos de este patrón de, si no voy, no pasa nada. Si a mí no me importa, ¿por qué le ha de importar a los demás? Bueno, no es cuestión de que me importe a mí o de que te importe a ti. Es que el Señor ha establecido un orden para cada uno de sus hijos. Y dentro de ese orden está el que nos congreguemos, el que nos conectemos, el que vivamos nuestra fe de manera conjunta, porque somos parte de una comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. Pero este texto de Jueces 1, fuera de esa lejanía progresiva de la presencia de Dios, fuera de esa desconexión cada vez más obvia entre el pueblo de Dios, nos señala una tercera concesión que nos conduce irremediablemente al precipicio. Y tiene que ver con la relación con los enemigos de Dios. Esto es muy interesante. Con los enemigos de Dios. Concesiones en su relación con los enemigos de Dios. Cuando leemos este capítulo, y lo hemos hecho un poco rápido, nos damos cuenta inmediatamente de cómo la relación con sus enemigos cambia. Y hay algunos detalles aquí en el capítulo 1 que nos indican esto de una manera muy clara. Por ejemplo, en el versículo 6 notamos de una actitud vengativa de parte de los israelitas para con sus enemigos. No simplemente están ejecutando el juicio de Dios, sino que se están regodeando en hacer daño al enemigo de Dios. Y se nos habla ahí de cómo terminan por repetir las mismas prácticas de estos paganos, aún en la manera de castigar al enemigo. En el versículo 1 se nos presenta una actitud condescendiente. En un momento determinado le perdonan la vida a un grupo de personas que eran enemigos del pueblo, que debían ser ejecutados como parte del castigo, y ellos, sin previo arrepentimiento, los perdonan y les dejan ir. En el versículo 27 percibimos una actitud pasiva, porque vemos que el pueblo tenía que seguir conquistando el territorio y no lo hace. El pueblo tenía que seguir avanzando sus filas en el frente enemigo y no lo hace. Dice el texto que en lugar de terminar de conquistar cierto territorio, se conformaron con lo que habían logrado y les dejaron vivir ahí en medio de ellos. Y una y otra vez se repite esto al final de este capítulo. En el versículo 28 también nos damos cuenta de esta actitud esclavizadora. Y varias veces leemos acerca de que someten a trabajos forzados a sus enemigos. Dios nunca les había pedido tal cosa. ¿Cómo es el ser humano? Después de que ellos mismos habían sufrido tanto en Egipto como nación, habían sido humillados y abusados, y sin embargo, a la mínima oportunidad, ellos se van a aprovechar de otros también. De la misma forma, ellos mismos van a abusar de otros, van a someter y a degradar a otros. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Qué rápido levantamos la voz de alarma y nos quejamos de dónde nos encontramos, pero si tenemos la oportunidad de pisar al de al lado para salir beneficiados, lo haremos sin dudar. Terrible, terrible. No utilizan su fuerza para cumplir con el mandato de Dios, sino para beneficiarse injustamente. Algo que por otro lado estaba claramente prohibido en la ley de Dios, en la ley que Moisés
hacía muy poco les había dado, en la ley con la que ellos se habían comprometido también con Josué. No utilizan su posición privilegiada para ser luz a las naciones, sino que terminan haciendo lo mismo que los demás pueblos. Una característica de la narrativa bíblica es que muchas veces el texto simplemente nos describe lo que está sucediendo, pero por lo general no se entra a valorar si es algo bueno, si es algo malo. El autor se limita a contarnos o a relatarnos lo que está sucediendo, pero en este caso Dios expresa claramente su opinión. Dios emite su particular juicio con respecto a estas concesiones, aparentemente pequeñas, irrisorias, imperceptibles. Jesús dijo, un poco de levadura fermenta toda la masa. Este mismo patrón de decadencia lenta, casi imperceptible, es el mismo patrón que afecta a muchos que un día hicieron profesión pública de su fe. Primero, su relación con Dios varía. Por lo general, se enfría. Después, su relación con los creyentes varía. Por lo general, se enfría. Y al mismo tiempo, su relación con los incrédulos varía. Por lo general, se hace más fuerte. Y uno pensaría, ¡qué desastre! ¡Vaya panorama! Así es, no pongamos paños calientes, no vendemos la herida, no tratemos de justificar el fracaso, tomemos buena nota del peligro de las concesiones. Pero gracias a Dios que este texto no termina ahí. Porque ante este estado de decadencia general nos encontramos con una figura que sobresale por encima del resto, con un veterano que a lo largo de su vida ha demostrado su compromiso con Dios, con un hombre llamado Caleb. Y es que la gracia de Dios siempre reserva un remanente fiel. En medio de tanto desastre, quisiera que fijásemos brevemente, para terminar nuestro tiempo en esta mañana, nuestra atención en un ejemplo fiel, para que podamos nosotros también no simplemente observar la advertencia y el peligro, sino responder de una manera fiel al Señor. Y en este capítulo 1 de Jueces se nos enseña que Caleb fue cuidadoso con la clase de relación que mantuvo con Dios. Caleb fue cuidadoso con su relación con Dios. Dice el texto que Caleb se propuso obedecer a Dios, porque el plan de Dios para con Israel era que conquistaran la tierra. Esa era la tierra que él les había dado, pero también era el medio que había diseñado para castigar a los pueblos que habitaban en ella. Dios está premiando a su pueblo, aunque no se lo merecen, y está castigando a sus enemigos, porque sí se lo merecen. Dios está juzgando a un pueblo malvado y depravado, e Israel es el brazo que ha escogido para llevar a cabo ese juicio. Y Caleb entendió que el compromiso que habían asumido delante de Dios tenía que cumplirlo. Y aunque él era el más mayor de todos, no descansó hasta que la tarea estaba completada. No se instaló hasta que su parte estaba terminada. No se refugió en el hecho de haber logrado grandes cosas para el Señor en el pasado. No se excusó en el hecho de que él ya era mayor y sus fuerzas flaqueaban. No se justificó porque todos los demás tenían otros intereses. Y eso habla de cómo su relación y compromiso con Dios estaba por encima de aún su propia comodidad, la tendencia generalizada o las circunstancias que en ese momento estaba atravesando. Qué buen ejemplo el de este hombre, capaz de poner su relación con Dios por encima de todo lo demás. Pero vemos también que Caleb fue cuidadoso en qué clase de relación mantuvo con el pueblo de Dios. Dice el texto que no solamente se preocupó de cumplir su parte, sino que motivó al pueblo a obedecer a Dios también. Motivó a otros a seguir su propio ejemplo, su mismo ejemplo de obediencia. Y lo hizo ofreciendo un premio difícil
de superar. Un premio para aquel que fuese fiel delante de Dios. La propuesta de matrimonio que Caleb plantea en los versículos del 12 al 14 de este capítulo 1 es toda una aberración ante los ojos de la mayoría de nuestros contemporáneos, porque él ofrece a su hija a aquel que sea más obediente al Señor como esposa. Pero no podemos perder de vista en el momento en el que esto sucede. Los matrimonios en aquella época eran concertados. Los padres acordaban el matrimonio de sus hijos. Y esto contrasta, en realidad, no con nuestra manera de ver la vida hoy, sino con lo que muchos de entre aquel pueblo ya habían comenzado a hacer. Aunque la ley era muy clara al respecto, había personas que, más preocupadas por su propio beneficio personal, estaban dispuestas a casar a sus hijos y a sus hijas con los hijos y las hijas de los vecinos de esas tierras a los que Dios había castigado e iba a castigar. Convirtieron a sus hijos en mercancía para obtener un beneficio al emparentarlos con las familias de la tierra. Pero este no era el caso de Caleb. De hecho, vemos como Caleb no se conformó con que su hija se casase con un israelita y ya está, sino que buscó al mejor de todos ellos, al mejor entre todos ellos para que fuese el esposo de su hija. Y el mejor de todos era Otoniel. En el capítulo 3 se nos presenta como un héroe, un libertador, un juez que terminaría por gobernar 40 años entre los israelitas. Entre paréntesis, y esto es importante, Otoniel era el mejor candidato posible. No porque fuese el más guapo, lo siento. No porque fuese el más rico, lo siento también. O el más simpático. Eso ya depende de cómo toma la broma cada uno, ¿verdad? Una vez más, confirmando el énfasis de este pasaje, Otoniel era el mejor candidato posible como marido por su devoción con Dios. Otoniel era el mejor candidato para ser el marido por su compromiso con Dios. Y ese perfil es siempre el mejor candidato posible. En nuestro contexto actual ya no son los padres los que escogen el marido o esposa para sus hijos, aunque a algunos les gustaría. Tenemos la libertad de hacerlo nosotros, personalmente, delante del Señor, pero nuestros estándares no deberían ser más pobres ni más mezquinos que los de Caleb. Es esa persona, como hombre, en el caso de una joven, al que debo buscar. Alguien que teme al Señor, alguien que obedece al Señor. Y es esa persona, como mujer, buscando esposo, al que debería buscar. Alguien que teme al Señor, alguien que obedece al Señor, por encima de todo lo demás. El texto nos muestra cómo Caleb fue cuidadoso en qué clase de relación mantuvo con el pueblo de Dios, tanto en su ejemplo para con otros como en su interés de relacionarse y animar a otros. Pero también fue cuidadoso de rodearse y de rodear a los suyos, empezando por su hija, por personas que amaban y temían al Señor. Si nosotros no estamos trabajando en esa dirección, no esperemos que sean nuestros hijos los que deseen con todo su corazón venir a la iglesia, congregarse, ser parte del cuerpo de Cristo. Empecemos nosotros mismos, sembrando ese terreno y dando un buen ejemplo. Caleb obró de esta manera. Pero hay algo más. Su relación con Dios, su relación con el pueblo de Dios, pero también fue cuidadoso en su relación con los enemigos de Dios. Dice el versículo 20 que expulsó a los hijos de Anac. Y los hijos de Anac no eran precisamente enemigos fáciles de derrotar. Eran gigantes. Eran esa misma clase de gigantes que el pueblo deseaba mantener lo más lejos posible en el pasado. De hecho, eran el mismo tipo de enemigo que había motivado a 10 de los 12 espías a presentar un informe negativo 40 años atrás. ¿Quiénes fueron los dos únicos que se mantuvieron firmes? Josué y Caleb. Hermanos, esto es increíble. El Señor esperó 40 años
hasta que este hombre pudo ver derrotados a los enemigos de Israel. 40 años. Pero cuando tuvo oportunidad de ser obediente, lo fue. Y Dios actuó en victoria para con el pueblo. ¡Qué tremenda enseñanza aquí! No nos acostumbremos al mal, aunque tengamos que esperar 40 años. Caleb no estuvo dispuesto a claudicar en el pasado, y mucho menos ahora. Ahora que estaba tan cerca de liberar esa tierra que Dios había consagrado para el pueblo. El contraste con el versículo siguiente es terrible. Dice ahí, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Mientras que la inmensa mayoría de los israelitas no les importó convivir con los enemigos de Dios, no les importó relacionarse con ellos o incluso emparentarse con ellos. Caleb tenía claro que en el pueblo de Dios no había espacio para aquellos que viven de espaldas a Dios. Y eso no significa que no prediquemos el Evangelio, que no tengamos gracia para con los perdidos. Eso significa que no podemos simplemente vivir como si Dios no existiera, igual que ellos lo hacen. No significa que vamos a empezar a adoptar sus costumbres para que se sientan mejor entre nosotros. No significa que ahora ya no pasa nada si uno va por aquí o por allá, porque todos somos bienvenidos. Sí, todos somos bienvenidos a postrarnos ante la cruz de Cristo. El pueblo de Dios había sido llamado a diferenciarse de los otros pueblos. No era una cuestión de preferencia, sino de obediencia. Bajo el nuevo pacto, a la luz de la obra de Cristo, el creyente ha sido llamado no a refugiarse en la oscuridad, sino a ser luz en un mundo oscuro. Ese es precisamente nuestro lema, resplandeciendo como luminares en un mundo oscuro. Estamos dando nuestros primeros pasos como congregación. Y damos gracias a Dios por sus cuidados, por su dirección en estos 2 años de vida como congregación. Pero no hemos de bajar la guardia. Porque el desvío espiritual, por muy leve o pequeño que parezca, tiene consecuencias letales para el creyente y para la iglesia. Y de una forma sutil, casi imperceptible, el pueblo comienza a hacer concesiones que nos llevan al abismo. Hemos visto 3 concesiones que nos alejan peligrosamente de los caminos del Señor. Que Él nos permita revisar nuestra relación con Dios, revisar nuestra relación con la Iglesia de Dios y revisar también nuestra relación con los que no son creyentes. Vamos a orar. Dios y Padre, te alabamos en este día, porque tú eres misericordioso. Aquel pueblo no era mejor que los otros pueblos, y sin embargo en tu gracia les diste más de lo que jamás habían soñado. Algo muy superior ha sucedido con aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. Nos has dado más de lo que merecemos, nos has dado más de lo que podemos pensar o imaginar. No permitas, oh Dios, que tomemos por derecho lo que es un regalo de gracia. No permitas, oh Señor, que rebajemos la guardia, que nos descuidemos, que demos lugar en nuestro corazón a lo que no es glorioso como tú eres glorioso. Que no dediquemos nuestra vida y nuestro cuerpo a lo que no trae gloria a nuestro Salvador. Que no nos conformemos con dioses menores. Que nos rindamos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, a ti, como una ofrenda, sí, de obediencia, sobre todo lo demás. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, porque ni en nuestras fuerzas somos capaces de ello. Pero tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es nuestra confianza. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.